Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad, Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 316. El Día Internacional del Ladino se celebra desde el año 2013 y tiene como objetivo tratar los principales problemas y dificultades a los que se enfrentan los que luchan por mantener el ladino y su creación literaria y folclórica, así como las tradiciones, usos y costumbres de los sefaradíes. Está promovido por la Autoridad Nacional del Ladino y por las comunidades sefaradíes repartidas por todo el mundo. La idea es que el mismo día, todas las comunidades de origen ladino parlante hagan una actividad de difusión de la lengua. Esto no se logró del todo, pero lo cierto es que más o menos para esa fecha cada comunidad hace una actividad. La idea surgió de Zelda Obadía en Jerusalén. Ella es lo que se dice una activista del ladino e impulsora junto a Moshe Shaul de la publicación Aquí Yerushalayim. Sobre esa idea se puso la fecha en coincidencia con el primer día de Hanukkah, asociándolo a la fiesta de las luces que normalmente cae más o menos dentro del mes de diciembre. Pero el año pasado, y a raíz de los cambios de autoridades en la Autoridad Nacional del Ladino, esta institución decidió el cambio de fecha al 14 de abril. Este cambio provocó que aún hoy en día algunas comunidades sigan realizando el festejo más o menos para el fin del año gregoriano en coincidencia con la festividad de Hanukkah y otros lo realizan entre marzo y abril. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a esta lengua, al ladino, al judeo español, de formación casi anárquica, en la que se discute hasta su nombre. El ladino es la lengua hablada por los sefaradíes. Los judíos que fueron expulsados de los distintos reinos de la península ibérica hablaban, según su región de origen, distintas variedades de diversas lenguas ibero-románticas como el castellano, el catalán o el portugués. Salvo algunos rasgos específicos, como el uso de la lengua hebrea para algunas denominaciones, la lengua de los judíos expulsados no difería sustancialmente de la hablada por los cristianos de las mismas zonas geográficas. Más tarde, ya en las comunidades formadas en el exilio por los expulsados de la primera generación, se hablaban, por tanto, distintas variedades lingüísticas, sin que existiera una norma común, no obstante lo cual es indudable que los habitantes se entendían entre sí, utilizando cada uno su variedad lingüística propia. En la segunda y tercera generación de los descendientes de los expulsados, debió de producirse lo que se llama una koiné, es decir, una lengua estándar que era producto de una mezcla de distintas variedades lingüísticas ibero-románticas,
cuya base era el castellano de finales de la Edad Media en su variedad meridional, lo que comúnmente llamamos el castellano cervantino. De ahí nació lo que llamamos el ladino, el yudesmo, el judeo español o la lengua sefaradí con sus distintas variedades que desde el siglo XVI se desarrolló y evolucionó de forma independiente con respecto al español peninsular y americano. En general, el hecho de que los judíos descendientes de los expulsados de la península ibérica continuasen durante siglos hablando una lengua de origen hispánico o no, dependió de las circunstancias sociopolíticas y culturales de los distintos lugares de asentamiento. Los llamados sefaradíes occidentales, o sea, los asentados en países europeos como los Países Bajos, Italia o el sur de Francia, en el siglo XVIII ya habían adoptado la lengua usada por el resto de la población en sus países de asentamiento. En cambio, en el Imperio Otomano y en el norte de África, el régimen político de Millet vigente en los estados islámicos, en la cual cada minoría mantenía su propia organización e instituciones, incluidas las instituciones educativas, favoreció que las distintas minorías conservasen también el uso de su propia lengua, sin que existiese una política de unificación lingüística hasta bien avanzado el siglo XIX o principios del XX según las zonas. En judeo español nunca hubo una norma unificadora, lo cual propició que siempre existiesen distintas variedades de la lengua con igual prestigio. Además, era una lengua que se hablaba en territorios discontinuos, de manera que algunas comunidades de hablantes estaban geográficamente muy lejos de otras, lo cual también favoreció que se desarrollasen distintas variedades. A grandes rasgos, se pueden distinguir dos variedades principales, cada una con sus distintas modalidades geográficas. El ladino, en general, era la lengua que se fue formando en las zonas geográficas que pertenecieron al Imperio Otomano, como Turquía, los Balcanes, Oriente Medio y hasta algunas islas del Mediterráneo como la isla de Rodas. Dentro de esta lengua se distinguen a su vez distintas variedades según sus zonas geográficas. Destacan por su importancia, claro, las variedades de Estambul y de Salónica, ya que al ser estas ciudades importantes centros culturales y editoriales, se convirtieron en un modelo prestigioso para hablantes del judeo español de otras zonas. Por otro lado, tenemos el judeo español de Marruecos, en las comunidades sefaradíes del norte de África, donde el judeo español siguió una evolución distinta a la del Imperio Otomano, dando origen a la variedad llamada jaquetía o jaquitía, con mayor influencia del árabe. Dijimos que la base lingüística del judeo español es el castellano de finales de la Edad Media. Como el judeo español evolucionó en forma independiente con respecto al español peninsular, la lengua sefaradí ha conservado algunos fonemas que ya existían en el castellano medieval y que en el español actual se han perdido o han evolucionado hacia otros sonidos. La conservación de estos fonemas medievales ha propiciado la impresión de que el judeo español es una lengua antigua o arcaica. Sin embargo, el judeo español no es un español medieval fosilizado. Aunque conserva algunos rasgos arcaicos del castellano medieval, tanto en la fonética como en la morfosintaxis y el léxico, es una lengua viva que ha tenido su propia evolución interna y ha recibido también influencias externas. El judeo español está considerado por la UNESCO como lengua en serio peligro de extinción. Los malachines con él, que es leche canela y miel.
Decíamos en la presentación del programa que esta lengua, que creció casi anárquicamente en distintas zonas del planeta, se discute hasta su nombre. Claro, una palabra que en Estambul o en Esmirna fue tomada del turco, quizás en Salónica o en Roda fue tomada del griego, y en Bulgaria quizás lo tomaron del hebreo. Por eso no es posible hablar de un único diccionario del ladino, ni tampoco de una gramática fija. Respecto de la discusión por el nombre, no podemos hablar de esto sin nombrar al queridísimo profesor Jaime Vidal Cefija, un notable lingüista y profesor emérito de las universidades, instigador de la primera obra en judeo-español y feroz defensor y promotor de la lengua. En otro momento hablaremos de la destacada y prolífica obra del profesor Cefija, pero una de las cosas que más defiende, casi como una causa personal, es la de la denominación de la lengua, aduciendo que el nombre correcto de la lengua es judeo-español, reservando el nombre de ladino a la traducción a esta lengua desde el hebreo palabra por palabra, sin sintaxis alguna, lo que se llama un ladino calco. En ese contexto, dice el profesor Jaime Vidal Cefija, el ladino no se habla, solo se escribe. Sin embargo, muchos creemos, digo yo, que debemos llamar ladino a la lengua. En lo personal, pienso así: mis antepasados, mis abuelos, que vinieron de la isla de Rodas y que se formaron en el seno de esa comunidad, le decían ladino, y no veo por qué debemos cambiar el nombre que las propias comunidades sefaradíes le daban. Por otro lado, la jaquetía de Marruecos quedaría involucrada dentro del término judeo-español sin dejar lugar para la diferenciación con lo que sucedió del otro lado del Mediterráneo. Ladino, judeo-español, judaísmo, lengua sefardí, españolit. Hoy en día sabemos que lo importante no es la discusión por el nombre, sino todos los esfuerzos que hagamos para evitar lo que parece ser la inevitable desaparición de esta lengua. ¿Inevitable? Veamos. Moshe Shaul nació en Esmirna, en Turquía, en 1929 y vive en Israel desde 1949. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha sido redactor de noticiarios y programas diversos en la emisión judeo-española de Kol Israel entre los años 1954 y 1977 y director de la emisión desde ese año y hasta 1994. En 1979 fundó la revista Aquí Yerushalayim, revista culturala, publicada enteramente en ladino, de la que a día de hoy sigue siendo redactor en jefe, aunque ya terminando de publicarse en formato de papel y migrando a formatos electrónicos, en donde la página web está próxima a aparecer. Fue impulsor del proyecto Folklore, en el marco del cual fueron grabados y catalogados más de 2.700 cantes en ladino. Esto fue realizado entre los años 1978 y 1990. Esta colección es una de las más grandes de la música y poesía popular sefaradí, aprovechada por numerosos cantantes, folcloristas e investigadores. Este interés por su cultura judeo-española la cristalizó en su labor docente en la Universidad Ben Gurión del Negev y en la vicepresidencia de la llamada Autoridad Nacional del Ladino en Israel entre el año 1997 y el 2015. Moshe Shaul ha recibido el Premio España de Periodismo de Radio Nacional Española, con lo que fue concedido como director de la emisión judeo-española de Kol Israel, en reconocimiento a su sostenido esfuerzo para preservar el idioma y la cultura judeo-española, y la mención especial de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España en el año 1990.
Moshe Shaul ha escrito un interesante editorial, El ladino, una lengua que no debe morir, del que daremos lectura en castellano, aunque el original es, claro, en ladino. Y dice así: ya son muchos años que se habla del ladino como de una lengua en peligro, lengua que es posible que dentro de pocos años deje de existir como lengua viva, hablada y escrita, y quede a lo sumo como el latín o el sánscrito, estudiada e investigada en las universidades, pero sin ser útil como lengua de comunicación diaria. Yo fui, dice Moshe Shaul, y aún soy optimista en que esta lengua continúe viva, a pesar de todos los problemas y dificultades que se encuentran, y los muchos que, como yo, rechazan la idea de que el ladino esté condenado a morir. Es verdad que hay un proceso de desgaste gradual, que el número de personas que hablan esta lengua es menor cada año y que si no hacemos nada, es posible que dentro de pocos años el ladino termine dejando de ser una lengua viva. Pero también es muy posible que la situación sea diferente, si se toman las acciones necesarias para impedir que esta lengua se pierda y evitar que desaparezca en las profundidades del olvido. En el libro Death of Language, La muerte de un idioma, en el cual se trata de la situación del ladino y de su futuro, la socióloga norteamericana Tracy Harris basa sus conclusiones pesimistas en lo que hace al futuro de esta lengua sobre las investigaciones que hizo en algunas comunidades sefaradíes, especialmente en los Estados Unidos. Ella dice, entre otras cosas, que hay una serie de razones que contribuyen a la muerte de una cierta lengua, entre ellos la no transmisión de la lengua a las jóvenes generaciones, el deseo de asimilarse a la cultura del país, abandonando para esto la lengua minoritaria, los que llamaríamos casamientos mixtos con miembros de otros grupos étnicos que hablan otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante, sigue diciendo Moshe Shaul, que ella menciona también 4 razones más que no deberían aplicarse a los sefaradíes que hablan en ladino. Ella dice que algunas lenguas están condenadas a desaparecer cuando hay movimientos nacionalistas que se oponen al pluralismo lingüístico, o sea, insisten para que aún las minorías del país hablen en la lengua de la mayoría. Esto era verdad hasta algunas decenas de años atrás, pero hoy en día ya sabemos que en muchos países la diversidad lingüística es un hecho, y en Israel también, donde en los años 40, 50 del siglo pasado hubo presiones para que todos hablen en hebreo y ahora la situación ha cambiado mucho. También dice Harris en el libro que otra de las causas de la muerte de un idioma es la falta de esfuerzos para mantener la lengua de parte inclusive de los que la hablan. Aquí también la situación de los sefaradíes es muy diferente, ya que muchos sefaradíes participan activamente para mantener su lengua. Sigue diciendo el libro sobre la falta de movimientos u organizaciones que se junten activamente a estos esfuerzos. Por el contrario, en el ladino, en los últimos años hay decenas de asociaciones, instituciones públicas y privadas y universidades que están participando en la lucha para mantener el ladino y su cultura. Es cierto que si no hay apoyo gubernamental a la enseñanza de la lengua, de manera que sea enseñada en escuelas y universidades, condena a la lengua. Pero debe notarse que en Israel y en otros países hay universidades y cursos de adultos que gozan del apoyo de organismos públicos y gubernamentales donde se enseña el ladino. No podemos decir que el número de instituciones activas en este campo sea satisfactorio, dice Shaul, pero hoy en día este número es mayor que el que había hasta hace unos pocos años y podemos esperar que en el futuro su número sea aún más grande. Se puede decir entonces que las predicciones sobre la desaparición de ciertas lenguas en peligro no se aplicarían del todo al ladino, siendo que los sefaradíes, si no todos, al menos una parte muy activa e influyente de entre ellos, están luchando para lograr un renacimiento y florecimiento de esta cultura. Podemos decir que esta lucha, que empezó en los años 60 del siglo pasado, ya tuvo logros muy positivos. En Israel, la obra de Itzhak Levi, que recopiló y publicó cientos de cantes del folclore judío español,
así como las dos obras de teatro, El romancero sefaradí y El bustán sefaradí de Isaac Nabón, ayudaron mucho a renovar la popularidad y el prestigio del legado musical judeo-español y de la cultura sefaradí en general. Lo mismo en Turquía, donde se crearon grupos musicales sefaradíes como el de los pájaros sefaradís, e incluso en España y muchos países, incluyendo aquí en Argentina, donde los cantes en ladino gozan de una gran popularidad. No solo eso, sino que el mundo académico también se sumó en una medida mucho más grande que antes al esfuerzo para salvar del olvido la herencia cultural sefaradí, que su importancia para la cultura mundial en general y la española de manera más particular pasó a ser apreciada cada vez más. En este campo también, el principal centro de actividad se encuentra en Israel, donde hay 3 universidades: la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Bar Ilan, cerca de Tel Aviv, y la Universidad Ben Gurión en Beersheba, además de 2 centros académicos, como el Centro Naime Yoshua Salti en la Universidad de Bar Ilan y el Centro Gaón en la Universidad Ben Gurión, que se dedican a la enseñanza y la investigación del ladino y su cultura. Y todavía hay más. Israel es también el único país donde, por iniciativa de la Knesset, el Parlamento israelí, se creó una autoridad nacional para el ladino y su cultura. Esta autoridad, que fue encabezada por muchos años por el querido quinto presidente de Israel, Isaac Nabón, y de la cual el mismo Moshe Shaul tuvo el honor de ser vicepresidente desde su fundación en 1997 y hasta el año pasado, tuvo una gran influencia en Israel y en otras partes del mundo. Ella ayudó en una medida que no podía ni ser imaginada antes de su creación al desarrollo de la actividad pública y académica para mantener la cultura judeo-española y asegurar así su continuidad. Si había necesidad de una señal más de la vitalidad de esta lengua, de su resistencia a morir a pesar de todas las oscuras predicciones que se hicieron sobre su futuro, se creó el Día Internacional del Ladino. Este día, que nació de una propuesta hecha hace unos años por Zelda Obadía de la redacción de Aquí Yerushalayim, fue celebrado por primera vez en el año 2013 con un acto al cual asistieron más de 700 personas en presencia del presidente de la Autoridad Nacional del Ladino, el señor Isaac Nabón, el embajador de España en Israel, el señor Fernando Carderera, profesores y estudiantes en los cursos del ladino de las universidades de Israel, miembros de los círculos de cultura judeo-española y otras personalidades. Este día pasó a ser celebrado en el 2014 y el año universitario 2015 y 2016, no solo en Israel, sino también en Estambul, en Turquía, en Sofía, en Bulgaria, en Seattle, Los Ángeles, Dallas y Miami en los Estados Unidos, Murcia y Zaragoza en España, varios actos en Buenos Aires, en Argentina y en muchas otras ciudades. Un sinfín de actos culturales como conciertos y conferencias, congresos y coloquios internacionales, artículos en la prensa, obras de teatro, programas de radio y televisión sobre tema del ladino y su cultura, ya bastan para probar que, lejos de agonizar, esta lengua se encuentra actualmente en un verdadero proceso de renacimiento que nos da la esperanza y nos compromete a continuar en la lucha para que ella no muera. En el balcón mi madre, de que viniste tarde, cuadrada de Nazar, cuando te vas a casar. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música,
Viendo morir una mujer, una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Mi alma se descariña, me emocionó como niña, mi corazón se alegra cuando siento yo mi lengua, nace la tortilla. Festiladino era el nombre de un festival que invitaba a cantantes y compositores a participar con canciones nuevas escritas en ladino. A lo largo de nuestro programa de hoy, toda la musicalización estuvo basada en canciones nuevas en ladino. Otra muestra que la lengua se resiste a morir. Y para finalizar vamos a tomar una de las canciones emblemáticas del Festiladino, como es la canción que ganó este festival en Jerusalén en el año 2005. Se trata de La lengua de mi casa, que no solo está cantada en ladino, sino que habla de la misma lengua. Y así cerramos nuestro magazine sefaradí de hoy. Soy Marcelo Benveniste y los invito a reencontrarnos cada 7 días en Radio Sefarad y en Radio High, y a cada instante, por supuesto, en nuestro portal esefarad.com, así como en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Los dejo con La lengua de mi casa, ganadora del Festiladino 2005, interpretada por Yael Badash. Semanada buena. Cada vez yo escucharía a mi madre en Jaquitía, reina mora española, lengua así hay una sola, una de la tortilla, la segunda podría, viva dueña juntas, balan y la guitarra el cantar, una blanca